La ciudad de Mar del Plata sigue liderando el ranking lamentable y doloroso del conteo de contagiados por el COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. 294 en el día de hoy. Mar del Plata sigue estando estable desde hace 3 semanas entre 200 y 300 casos diarios. Tandil también sube a 144 casos en el día de ayer. Se mantiene por encima de los 100 desde hace por lo menos una semana la ciudad serrana. El Partido de la Costa tiene algo más de 100 casos activos, cuando hace apenas 15 días tenía solamente un puñado. Pinamar sigue también muy elevado el nivel de contagios diarios. Por lo tanto, tenemos en diversos centros turísticos y conglomerados urbanos muy importantes del interior de la provincia todavía una circulación viral muy intensa. ¿Hasta cuándo se espera que llegue esta circulación viral? Teniendo en cuenta que hay restricciones importantes en cada uno de estos lugares, mayores controles, por supuesto, en función de la cantidad de casos. ¿Y cómo responde o cómo se planifica el sistema sanitario público de la provincia en función de estas realidades, que de alguna manera contrastan con las del AMBA, en donde se ve un estancamiento y un descenso de casos día tras día? Pues bien, ya estamos en contacto con Juan Riera, es el director de Hospitales Públicos del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Juan? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por atendernos y por contestar a estos interrogantes, ¿no? La preocupación está centrada en el interior del territorio bonaerense y cómo está preparado el sistema sanitario, sobre todo las terapias intensivas de los hospitales públicos allí, por ejemplo, en Mar del Plata, en la ciudad de Tandil. Sí, tal cual lo planteas vos, la preocupación está puesta ahí, porque bueno, es el momento que nosotros esperábamos que empezara a sentirse más demandado, más estresado el sistema en el interior. Ya con Urbano, primero, segundo cordón, fueron estabilizando un poco su demanda, incluso la ocupación de camas bajando, pero bueno, el interior de la provincia, en virtud de cómo circula el virus en los grandes conglomerados urbanos, las ciudades más grandes, tal cual nombrabas vos, Tandil, Mar del Plata, Bahía, incluso algunas ciudades más del norte como son San Nicolás, Pergamino, Junín, están teniendo demanda y aumento de casos en las localidades, y eso, ten en cuenta que hay un porcentaje que va a demandar cuidados intensivos. Eso genera un poco más de preocupación, pero bueno, nosotros tuvimos ya varios meses de organización, de reconversión de camas, de aumento de capacidad instalada, lo cual nos permitió prepararnos para que nos suceda, digamos, lo mismo que pudimos hacer en el conurbano bonaerense. O sea, garantizar un stock de camas disponibles de terapia intensiva y un sistema integrado de derivaciones que nos permita, cuando alguno de los efectores ocupa su capacidad total, permitir derivar los pacientes más estabilizados y garantizar nuevamente camas disponibles. Eso nos dio un muy buen resultado en el conurbano bonaerense. Lo estamos trabajando, este ejemplo que vos das de Mar del Plata, lo estamos trabajando en el interior, con las dificultades de las distancias, porque en el interior de la provincia vos por ahí tenés 100, 150 kilómetros que no tenés un efector de salud. Entonces ahí las derivaciones tienen que ser mucho más planificadas para que rápidamente se puedan hacer efectivas al lugar más cercano. Se viene la temporada y nos hacemos muchas preguntas. Hoy va a haber algunas certezas seguramente por parte del propio gobernador que va a estar en Mar del Plata, pero se sabe que se multiplican las cantidades de personas en las ciudades balnearias, por ejemplo, por mucho. Ni hablar de Mar del Plata, pero en Pinamar, en Villa Gesell, en el Partido de la Costa, millones de personas se van a movilizar a partir del 1 de diciembre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se planifica si hay un brote en alguno de estos lugares? Por ejemplo, yo voy a veranear a San Clemente, para ponerte un ejemplo, y hay un brote allí. De un día para otro hay 200 casos. Y el Hospital Municipal de San Clemente obviamente no tiene la capacidad para dar respuesta a tanta cantidad de casos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál va a ser la logística en un caso como ese? Bueno, en principio ya la provincia de Buenos Aires adquirió terapias intensivas móviles, ya están prontas a ponerse en funcionamiento 40 ambulancias nuevas de un stock más importante que ya tiene
iniciada la compra a la provincia, que va a reforzar el área costera. El operativo SAT, que se hace todos los años, que es Servicio de Atención al Turista, reconvirtió sus procedimientos, que estaban más enfocados a accidentes viales y demás, a lo que tiene que ver con el abordaje de coronavirus. La Dirección de Salud Comunitaria trabaja intensamente en lo que tiene que ver con la detección precoz y rápida de aquellos casos positivos para evitar esto que vos decís, que no haya un brote de un día para otro. Lo que no debe suceder es que no haya un brote de un día para otro. Vos podés identificar algunos casos, como nos pasó, ¿te acordás?, en Villa Azul. Sí. Identificaron los primeros casos, se trabajó con el bloqueo y se aisló. Si nosotros hacemos la misma estrategia en estos lugares donde decís vos que seguramente va a aumentar el flujo de gente, esperemos que no tanto como los años anteriores, que no había pandemia, pero nos va a permitir bloquear los casos que sucedan, remitir a sus domicilios las personas que se identifiquen positivas y con síntomas, y generar un bloqueo para que lo que no suceda es esto que vos decís, se dispare. No se tendría que disparar, tenemos que ir trabajando porque tal cual lo mencionás, el stock de camas, si le aumentás mucho a la población, siempre te va a quedar corto. ¿Los casos más graves podrán derivarse a la zona del AMBA, por ejemplo? ¿Habrá una especie de puente carretero sanitario constante entre los centros turísticos de la costa bonaerense o serranos de la provincia con el AMBA? Sí, eso lo estamos trabajando, como esto que vos decís, un sistema de corredor sanitario para que ir descargando en los hospitales intermedios y se puedan utilizar hasta llegar a los hospitales de tercero y segundo cordón, inclusive los de La Plata, que tiene un stock importante de camas y que ahora, como te decía al principio, están menos demandadas. Estamos hablando con Juan Riera, es el director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Juan, la preocupación también está puesta en el personal profesional, médicos, enfermeros, empleados en general de los hospitales. ¿Qué seguimiento tienen respecto de las condiciones sanitarias y anímicas del personal a esta altura de la pandemia? Bueno, el seguimiento es que la verdad es que han hecho un esfuerzo, están haciendo un esfuerzo enorme. El porcentaje de personal contagiado en relación a la cantidad de enfermos bajó un poco, pero en términos absolutos es un número importante. No obstante eso, el personal está, digamos, poniendo realmente todo un esfuerzo, todo el cuerpo, y anímicamente hay que sobrellevar esta situación, más allá de que somos trabajadores de la salud y estamos acostumbrados a lidiar con circunstancias difíciles. Esta pandemia realmente nos ha expuesto digamos, a un esfuerzo no solo en lo físico, sino también en lo anímico. Así que venimos en un índice, digamos, estable respecto de personal contagiado, pero bueno, el aprendizaje que se ha tenido para el uso de elementos de protección personal y el cuidado ha hecho que en términos proporcionales haya disminuido un poco la cantidad de casos de personal contagiado. Hablando de ese aprendizaje, estamos viendo que en Europa están teniendo un rebrote exponencial de casos, por encima de los 10.000 en muchos de los países centrales. Este rebrote, ¿crees que puede ser un ejemplo también de lo que puede ocurrir en la Argentina? ¿O en la Argentina vamos a tener una especie de meseta mucho más estable hasta que finalmente culmine la pandemia cuando se desarrolle la vacuna? Y algunas cuestiones que hemos visto en Europa se fueron dando acá, y otras nos pudimos anticipar precisamente porque ellos los tomó desprevenidos. Pero tenemos que aprender de esto que vos decís, que en la medida que tengamos mucha población susceptible, o sea, mucha población que aún no se contagió, los rebrotes van a existir. Tal vez en este caso, si somos muy rigurosos con los protocolos, con el distanciamiento, con las medidas de cuidado, puedan ser menores. Y también va a depender del tiempo que ganemos hasta la llegada de la vacuna. Estamos al borde del 1.000.000 de casos y aferrándose de este número,
La oposición ya ha dicho, por ejemplo, a través de Alfredo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, que la estrategia sanitaria del gobierno nacional y por supuesto también del gobierno de la provincia por correlación ha sido desastrosa. ¿Qué se le contesta desde una autoridad como vos, que estuvo permanentemente en el frente de batalla, justamente planificando y llevando adelante la estrategia, a estas voces que ya están tratando de denostarla? Que es un comentario puramente, digamos, de tinte partidario, intencionado, que no explica la realidad de la situación, porque los casos van a seguir aumentando, lo dijimos desde el primer día, porque la gente se va a contagiar. El objetivo no era que no haya casos. De hecho, las localidades que no tienen casos, después los empiezan a tener, porque la enfermedad es una enfermedad contagiosa y no hay una vacuna para frenarla. O sea que no explica nada lo que dice Cornejo. Si iba a llegar a este número de casos, el objetivo era que trascendamos esta cantidad de casos con el stock de camas operativas y no saturando el sistema ni colapsándolo. La provincia de Buenos Aires demostró que garantizó para todos los vecinos de la provincia una cama disponible de terapia intensiva si es que la necesitara. Y eso es el objetivo que nos planteamos, que se está logrando, con mucho esfuerzo de los trabajadores. También el objetivo era ganar tiempo sin que colapse el sistema para acercarnos a alguna estrategia terapéutica eficaz. Hoy por hoy estamos trabajando con plasma de convaleciente, que tenemos 2 estudios de investigación que demuestran que en pacientes moderados tiene una eficacia del 30%, y con otras líneas como la dexametasona, que la propone la OMS, y estamos tratando de la mejor manera que existe en este momento en el mundo a los pacientes de la provincia de Buenos Aires, garantizándole esquemas terapéuticos y la posibilidad de contar con una cama de terapia intensiva. Ese es el indicador que hay que mirar. Es el que miran todos los países, no sé dónde lo está mirando Cornejo, porque la verdad es que ningún país atravesó la pandemia sin casos. Juan Riera, director de hospitales del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana. No, gracias a ustedes, un abrazo.